levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con la doctrina de la glorificación, donde ya llevamos, creo que esta es la cuarta clase que estamos exponiendo, que estamos estudiando, y como veces hemos dicho y volvemos a reiterar, es importante no solamente en esta doctrina, sino en cada una de las doctrinas bíblicas, que nosotros podamos estar exponiendo y podamos estar estudiando lo que en verdad nos enseña la Biblia. Eso es de vital importancia, ¿verdad? Que todo nuestro fundamento en cuanto a lo que estemos predicando o a lo que estamos siendo enseñados tenga que ver con la palabra de Dios. Y siempre es bueno decir y retar a la Iglesia de Cristo, a cada uno de los componentes de la iglesia que estén escuchando también en este momento y en cada predicación, que se pueda examinar si en verdad lo que se enseña procede de la palabra de Dios. Eso es algo siempre saludable y a la misma vez que es una responsabilidad para quienes predicamos, también es una gran responsabilidad para todos los oyentes. Así que es importante estar despiertos, estar atentos y que en verdad lo que se nos enseñe también en este tiempo o en esta clase proceda de la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa, esa es nuestra responsabilidad y también, sin duda alguna, es también la tuya. Pero estamos tratando de exponer bíblicamente la doctrina de la glorificación en cuanto a ciertos principios y ciertas doctrinas que ya venimos desarrollando. Creo que llevamos 1 año y medio más o menos con ello. Y estamos prácticamente llegando al final de esta doctrina de la glorificación. Pero nosotros estamos tratando de poder exponer esta doctrina de la glorificación con 2 preguntas. Y estamos respondiéndolas a través de la palabra de Dios. O sea, en 2 respuestas, nosotros estamos tratando de exponer la doctrina de la glorificación. Y si recordáis, las 2 preguntas tenían que ver con... La primera era... ¿cuándo recibiremos cuerpos de resurrección? Y la segunda, ¿cómo serán los cuerpos de resurrección? Y ya vimos esta primera pregunta que estamos exponiendo conforme a lo que la Biblia nos está enseñando. Y yo creo que es importante que retomemos, siempre es de vital importancia que podamos dedicar unos minutos brevemente para dar un repaso al conjunto de lo que venimos diciendo. Porque solamente de esta manera nosotros podemos iniciar en mente, frescos, lo que en verdad hemos venido estudiando en varias clases. Claro que es imposible, ¿verdad? Sería muy difícil de dedicar mucho tiempo a ello porque perderíamos el tiempo de esta clase, pero los puntos principales, para que siempre hay algunos de los que no han estado o que no estén oyendo, no hayan oído con anterioridad en los programas de la radio, siempre es bueno que retomemos, y ahí es donde después continuamos con lo que nos concierne también en esta cuarta clase
con respecto a la doctrina de la glorificación. ¿Y cuándo recibiremos cuerpos de resurrección o de glorificación? Creo que hay algunos textos que debemos de familiarizarnos con ellos porque nos enseña muy explícitamente lo que nosotros estamos exponiendo. En Romanos capítulo número 8, versículo número 21, Pablo nos enseña que la glorificación, la que estamos exponiendo dicha doctrina, es esa etapa final de la obra de la redención de Cristo por nosotros. Y Pablo lo expone muy claramente aquí a los cristianos en Roma, en el capítulo número 8, en versículos 21 al 25. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, y ahí el significado es la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, este es un pasaje clásico de esta doctrina de la glorificación, donde sin duda alguna Pablo está exponiendo esta doctrina, ¿verdad?, de cuerpos de resurrección o de la glorificación, pero en un punto donde nos está enseñando que nosotros mismos también gemimos. Y lo que nos está enseñando es que a través de la vida del Espíritu Santo en nosotros estamos esperando de alguna manera ese momento, ese tiempo específico de la redención o de la adopción en el sentido de nuestros cuerpos. Es decir, la glorificación, ese momento donde tu cuerpo y mi cuerpo, si hemos partido con Cristo, aunque haya sido enterrado en el polvo o haya vuelto al polvo, enterrado en la tierra, cuando resucitemos de entre los muertos, ese será el cuerpo de resurrección, ese será el cuerpo de glorificación. Y Pablo nos está enseñando que ese es el último punto de la etapa de la redención. O sea, es el último punto donde nos enseña la doctrina de la redención, que nuestros cuerpos serán redimidos. No solo hemos sido redimidos en nuestro espíritu, nuestras almas, sino que nuestros cuerpos también han sido redimidos. Pero en el momento específico en el cual se ha redimido, tiene que ver con el regreso de Cristo. Y ahí es donde, ¿verdad?, recibiremos esos cuerpos de resurrección o de glorificación. En 1 Corintios también, capítulo número 1, en el versículo número 30, el apóstol Pablo enseña en una manera categórica, clara, evidente, dice que más por él estáis vosotros en Cristo, quien hemos sido hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí nos encontramos con ese último punto del cual estamos exponiendo. Redención o glorificación. Cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo y los que pudieran estar en Cristo, que aún no están, ha habido un momento en el cual ha sido llamado, justificado, pero aún no hemos sido glorificados. Y es como Pablo lo está exponiendo. Sabiduría, justificación, estamos en ese proceso de la santificación, pero el último punto de la redención o de la glorificación no ha venido para ningún cristiano, no ha venido para nosotros, no es para nuestros días, porque tiene que ver, como estamos exponiendo, con el regreso de Cristo. Tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ese es el momento de la glorificación. Ese es el momento en el cual nosotros, los que hayamos partido antes con Cristo, recibiremos esos cuerpos de resurrección, semejantes siempre al de Cristo. Es ahí donde estamos partiendo la enseñanza de la similitud, o esa orientación, ese fin, esa meta que tenemos, que la Biblia nos enseña, que es semejante al cuerpo glorioso de Cristo, como Él fue también resucitado de entre los muertos. Es un orden muy específico que en el capítulo 8 también de Romanos, versículo número 30, dice el apóstol Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está dando por hecho el último punto de la etapa de la redención. No está diciendo que hayamos sido glorificados.
¿verdad? Él está enseñando el orden y la función de la redención de Cristo para con nosotros. O sea, cómo eso ha sido algo efectivo en cada cristiano. El cristiano que ha sido llamado, ¿verdad? El cristiano que ha sido justificado y el cristiano que ha sido santificado, sin duda alguna, también será glorificado, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo enseña la Biblia. A los mismos que llamó en un principio, dice que también a tales personas dice que los glorificó. Da por hecho que vamos a ser glorificados. De ahí la relevancia de que nosotros estemos viviendo ahora en la justificación, hayamos sido justificados y por tanto estemos en ese procesar de Dios, en tu cristianismo y en el mío, en cuanto a esa santificación. Porque esta es la evidencia de que nosotros también seremos glorificados. Y como tal, Pablo pone este fin de la obra de la redención de Cristo a favor de cada uno de nosotros, los pecadores. Bueno, en ese momento de la glorificación, ¿qué es lo que acontecerá? Bueno, Pablo, escribiendo a los Filipenses, en el capítulo número 3, es unos versículos que también nos aclara de una manera muy directa lo que estamos exponiendo. Nos está enseñando que en el día de la resurrección de los muertos, los cristianos seremos transformados a la semejanza de Cristo. Y Pablo lo expresa desde una prisión. Pablo se encontraba en Roma, escribiendo aquí a los Filipos, y él dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto es lo que acontecerá en el día de la resurrección de los muertos. Esto es lo que acontecerá en el regreso de Cristo. Lo que Pablo nos está enseñando. En ese momento, ¿verdad? Dice que cuando Cristo regrese, de ahí que dice de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que desciende de un Adán caído. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, al de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Así que Pablo define este cuerpo que tú y yo tenemos, el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo dice que será transformado en el día de la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la iglesia que haya quedado, todos en conjunto. Primeramente la Biblia pone el orden que no precederemos los que queden o los que hayamos quedado, si es que quedamos en el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron primeramente o a los que partieron con Cristo. Ese es el orden bíblico. Pero de la misma manera todos seremos transformados en ese momento, todos seremos glorificados, todos tomaremos cuerpos de resurrección. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando. Él es Cristo quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que está sujeto a dolores, a padecimiento, a enfermedades, a tristezas, a llantos. Es un cuerpo que ha sido sembrado, como dice Pablo, en debilidad, ¿verdad? Un cuerpo corruptible, un cuerpo en deshonra, pero que dice que resucitaremos en cuerpos incorruptibles, en cuerpos gloriosos, en cuerpos de poder, en cuerpos espirituales. Es lo que estamos viendo. Ese es el momento en el cual acontecerá que Pablo anhelaba y escribía aquí a los de la iglesia de Filipos, que es ese cuerpo de la humillación nuestra, el que Cristo transformará en su regreso, semejante al cuerpo suyo. El apóstol Juan dice también, en primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 2 y versículo número 3 también: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese, ¿qué es lo que ocurrirá? Dice que seremos, ¿quiénes? Juan dice aquí, hermanos, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que va a acontecer. Está enfocando hacia ese cuerpo glorioso, ser semejante a Cristo. Entonces, en el regreso de Cristo, Juan dice, sabemos que cuando Él regrese, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿verdad? Tenemos esperanza en lo que nos está enseñando, o debemos tenerla. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el contexto Juan dice, todo aquel que está creyendo lo que Juan dice y espera la manifestación o el regreso de Cristo para recibir ese cuerpo glorioso, dice que en esa esperanza, en el versículo número 3, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sigue hablándonos de Cristo. Juan sigue hablándonos de Cristo.
Entonces esta es la primera pregunta que hemos respondido y hemos tratado de responder, y aquí está en algo resumido, creo que fueron dos clases, no recuerdo, pero de alguna manera también debemos de siempre recordar dos pasajes importantes en cuanto a este principio o a esta doctrina. Uno tiene que ver con 1 Corintios capítulo número 15, y el otro pasaje en paralelo es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 4 del versículo del 13 al 18. Y estos dos pasajes han de ser estudiados en conjunto para nosotros sacar una clara conclusión de lo que es la doctrina de la glorificación. Así que eso es lo que hemos expuesto, eso es lo que nos está enseñando la Biblia. En el regreso de Cristo, todos los cuerpos que hayan sido enterrados antes de la venida de Cristo, todos los que hayamos partido con Cristo, serán levantados de los muertos, resucitarán de entre los muertos. Y Cristo regresa, ¿verdad?, con las almas, con los espíritus de los que han sido salvos, los que han partido. Cuando morimos vamos directamente a la presencia de Dios, y dice que entonces esos espíritus se unen a aquellos cuerpos, pero no se queda con el cuerpo viejo, pero tampoco le da un cuerpo nuevo independiente del viejo. Es lo que trataremos de estudiar hoy. Hay una continuidad del cuerpo que tenemos ahora con el que recibiremos posteriormente. De ahí que dice que seremos transformados, seremos mudados, alazo, la palabra griega, seremos cambiados, ¿verdad?, sin dejar de ser lo que somos en cuanto a nuestro físico. Por eso es importante entender que habrá una continuidad de lo que tú y yo somos y cómo nosotros también seremos o nos reconoceremos en el mismo cielo. Tenemos evidencias bíblicas y no hay por qué descartarlo. Tenemos ejemplos muy claros en las Escrituras. Y digo, este tipo de principio, si tú eres cristiano, si somos cristianos, nos debe de concernir a cada uno de nosotros. Porque si no nos interesan estas cosas, entonces, ¿qué es lo que ocupa nuestras vidas, verdad? O nuestros corazones y nuestras mentes, ¿en qué son llenadas? No, esto es para nosotros. Esto es para que seamos alentados con estas palabras. Esto es para que tengamos esta esperanza, como Juan dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y este tipo de credibilidad y este tipo de esperar ese día en el regreso de Cristo, la venida de Cristo, debe ser algo que verdaderamente sea manifiesto en tu vida y en mi vida, y en nuestra vida como iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, para leerlo donde viene, en una manera más clara, y con ello avanzamos, capítulo 15, versículo 51 a 54, Pablo lo dice en esta manera. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, Pablo dice a toda la iglesia de Cristo, no todos vamos a morir. Porque si la iglesia va a ser arrebatada, significa que no todos en ese momento los cristianos serán muertos, sino que seguirá existiendo la iglesia de Cristo. De ahí que Pablo dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo dice, tanto los que murieron en Cristo como la iglesia que quede de Cristo, que sea arrebatada, en ese mismo momento, todos en conjunto, la iglesia de Cristo dice que será transformada. Y cada quien individualmente con un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorioso. ¿Cómo será? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, aquí hablando a cristianos, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando a los que queden en ese momento, seremos transformados. Eso es en el momento del arrebatamiento. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, lo que los cuerpos que hayan ido al polvo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, dice que se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo dice que la iglesia de Cristo no debe estar triste, como aquellos que viven sin Cristo y que están continuamente tristes, porque no tienen ¿qué? Esperanza. Ya hemos dicho que nosotros debemos tener esperanza en Él, en su regreso, en esos cuerpos glorificados que Dios nos dará en el regreso de Cristo, y donde estaremos por siempre así con el Señor. Lo dice también el apóstol Pablo, y lo dice también aquí
tanto en Corintios como en Tesalonicenses. Pero dice bien claramente, versículo número 13, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es lo que estamos viendo y en una manera mucho más expuesta. Así dice que Dios traerá junto con Cristo en el regreso a todos los que durmieron en Cristo, a todos los que partieron en Cristo. Cristo regresa con todos los santos. Por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora Pablo trata con los que estemos o los que hayan quedado vivos en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice que no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos anticipados, no iremos por delante de los que durmieron en Cristo. Versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué ocurrirá? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así dice que estaremos, ¿por cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, en alguna manera en estos minutos hemos resumido la primera pregunta contestándola con estos pasajes. Esto es lo que acontecerá, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a recibir los cuerpos de resurrección en el momento del regreso de Cristo. Pero la siguiente pregunta que estamos también exponiendo, ¿cómo serán los cuerpos de resurrección? Y bueno, hemos visto algunas de las características que el apóstol Pablo nos deja bien claro y evidente. Y de ahí tenemos que volver a 1 Corintios capítulo número 15. Hay 4 características específicas en cuanto a cómo serán esos cuerpos, es decir, en el día de la resurrección de los muertos, en el día de la glorificación, en el día en que toda la iglesia de Cristo haya sido arrebatada para ser llevada con Cristo en el aire. Y Dios nos ha dado esos cuerpos de resurrección. Bueno, ¿cómo serán? ¿Acaso la Biblia no nos está enseñando cómo serán? Siempre es bueno que tengamos en mente el pasaje de Deuteronomio capítulo 29, versículo número 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para que las enseñemos así por siempre. Entonces siempre es bueno que lo que expongamos sea de lo que Dios ha revelado a su iglesia, de lo que en verdad tengamos también escrito en la palabra de Dios, sin duda alguna. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado. Para las que no han sido reveladas, no tenemos que forzar ni torcer los pasajes para que sean llevados a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, sino que somos nosotros quienes tenemos que rendirnos a la autoridad de la palabra de Dios y sujetarnos a lo que ella misma nos dice. Eso en cada punto que estemos estudiando. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo número del 42 al 44, vimos 4 características de lo que será el cuerpo de resurrección. ¿Cómo será ese cuerpo? Bueno, la primera que hemos visto, versículo número 42, así también es la resurrección de los muertos. Ese es el momento donde los cristianos estaremos siendo resucitados en el regreso de Cristo y donde la iglesia de Cristo está siendo arrebatada. Bueno, en ese mismo momento dice que se siembra en corrupción, hablando del cuerpo como tú y yo tenemos ahora, de la naturaleza caída de Adán. Dice que ha sido enterrado, ¿en qué manera? En corrupción, pero en el momento de la resurrección de los muertos dice que resucitará en incorrupción. Así que el primer punto que hemos visto, o la primera característica del perfil del cuerpo de glorificación, tiene que ver con un cuerpo incorruptible. Versículo 43, se siembra en deshonra, ¿resucitará en qué? En gloria. Nuevamente, Pablo sigue diciendo, ha sido enterrado en deshonra, ¿verdad? Pero resucitará en gloria. En el mismo versículo dice que se siembra en debilidad. Nuevamente, es como el cuerpo ha sido enterrado, será enterrado, tu cuerpo y mi cuerpo. En debilidad, en esa sujeta continua, ¿verdad? Una vida de padecimientos, sufrimientos, enfermedades. Bueno, lo que ha sido el resultado de la caída de Adán y Eva y cómo ha entrado el pecado en el mundo. Así es el cuerpo enterrado. Pero dice que resucitará en poder. Esa es la tercera. Pero también vimos una cuarta. Y la última que hemos visto es que se siembra cuerpo animal, pero dice que resucitará cuerpo espiritual. Esa ha sido la cuarta característica que nosotros hemos visto en cuanto a cómo serán los cuerpos de resurrección. Cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos,
cuerpos en poder o poderosos y cuerpos espirituales. Volver a reiterar que el cuerpo espiritual no significa que es inmaterial. Ese cuerpo espiritual habla de un cuerpo físico, de ahí la transformación. Por eso la palabra espiritual que usa el apóstol Pablo es la palabra griega neumáticos. Pero la palabra espiritual no está diciendo que no provenga de algo físico. Vosotros que sois espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿A quiénes está hablando? A los cristianos que son espirituales. Ahí tienes el cuerpo físico, pero ese cuerpo físico dice que a la misma vez es espiritual. Y eso es importante porque en el día en que nosotros resucitemos de entre los muertos, en el regreso de Cristo, para tomar esos cuerpos gloriosos, tendremos el cuerpo, como Pablo dice, semejante al de Cristo. ¿Y cómo era el cuerpo que tuvo Cristo? Leemos por un momento solamente en Lucas 24. Pablo nos dice que será semejante al cuerpo de Cristo. En Lucas 24 nos está enseñando en el momento que Cristo resucitó y se aparece a sus discípulos, versículo número 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, como un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si vamos a ser resucitados entre los muertos con cuerpos gloriosos, semejante al cuerpo de Cristo, no, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el cuerpo de resurrección de Cristo, ¿era un cuerpo físico o no? Sí. Ese cuerpo glorioso era un cuerpo visual, se podía ver, tenía materia, era espiritual, pero era físico. Y es más, mismamente Jesús está enseñándonos: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, ¿y qué hizo? Comió delante de ellos. Jesús ha querido dejar de una manera notoria esta claridad en cuanto al cuerpo de resurrección y al cuerpo glorioso. Y nosotros en verdad es donde no tenemos que movernos. Si queremos ser bíblicos, el ejemplo que nos está dando aquí la palabra de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo y seremos semejantes al de Cristo, este es el punto de referencia que nosotros tomamos. Si no, la Biblia nos estaría engañando. Pero la Biblia es clara, es concisa, es contundente, nos pone estos principios en una manera explícita para que nosotros lo entendamos, lo apreciemos, lo vivamos y sobre todo que podamos enseñar lo correcto. Así que ese cuerpo espiritual no dice que sea un cuerpo inmaterial. Pero entonces lo que estamos viendo también después de esta cuarta característica, algunas preguntas que también surge y que yo sé que está surgiendo y que también estamos haciéndonos a nosotros mismos. Bueno, cuando ese cuerpo, ¿verdad?, resucite de entre los muertos, que ya hemos visto que resucitará en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo de poder y en un cuerpo espiritual, ¿esos cuerpos serán semejantes al cuerpo que tuvimos o que tenemos ahora? Es decir, el cuerpo que Cristo nos dé en el día de la resurrección de los muertos, ese cuerpo glorioso tendrá alguna semejanza con el cuerpo que hasta entonces nosotros hemos tenido y hayamos ido con este cuerpo a la tumba para ser enterrados o sepultados. La Biblia nos enseña si hay en verdad una continuidad de los cuerpos que tenemos ahora en el presente terrenales con el cuerpo futuro. ¿Habrá un parecido? No sé si tú piensas o qué es lo que tú pudieras responder en este momento, pero la Biblia nos está dando respuestas a este tipo de preguntas que muchas de las veces las hacemos como si Dios no nos estuviera respondiendo en su palabra. Pero curiosamente, cuando uno indaga, estudia, escudriña la palabra, uno puede ver este tipo de respuestas bien claras y evidentes en las Escrituras. Y no tenemos que ir muy lejos, tenemos que acudir ¿a dónde? A la Biblia. Tenemos que acudir a la Biblia. A veces preguntamos, bueno, ¿seremos reconocidos en el cielo? ¿Se podrá conocer o reconocer a las personas que hemos estado trabajando o viviendo aquí junto como hermanos en Cristo? Algunos dicen, no, ¿reconoceremos a nuestras familias? Bueno, no sé, depende de dónde esté tu familia, ¿verdad? Porque si tu familia no está en el cielo, ¿cómo le vas a reconocer? Y no creo que tú quieras bajar al infierno para reconocer al niño tampoco. Reconoceremos a la iglesia de Cristo. Reconoceremos a todos aquellos que han sido lavados y salvados por la sangre del Cordero de Dios. Eso sí nos enseña la palabra de Dios. Porque a veces, y hemos estado hablando hace poco sobre esto, ¿verdad? Y yo reconoceré a mi familia, estaremos reconociendo a la gente. Bueno, es que el tema no es si tú o yo reconoceremos a nuestra familia. El punto primario es si nuestra familia
O si aquel que tú quieres reconocerle en el cielo, primeramente acepta a Cristo en la tierra para que pueda partir con Cristo en el cielo. Porque si no, ¿cómo le vas a reconocer si no está allí? Pero los que estemos allí, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante nuestro tiempo que tenemos ahora, el tiempo que Dios nos está brindando ahora para que tengamos la vida de Cristo, para que estemos a cuentas con Cristo, porque ese día viene. Ese día llega para todos los cristianos, será un día especial. Ahora recibí un WhatsApp de un hermano que ha partido con Cristo muchos años en la Asociación de Padres en Coruña. Y bueno, es un día especial, llegó su día. Y no podemos dejar de ver, ¿verdad? Cuando alguien parte con Cristo, nos gozamos, ¿verdad? Cuando ha habido un testimonio, ha habido una realidad, una vivencia, una experiencia con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay una garantía, hay una verdad que podemos apreciar. Pero nosotros estamos dentro de ese punto. O sea, pudiera pasar nuestros días si tú y yo no tenemos una decisión firme, una realidad con Cristo. Lo que se pudiera estar acercando más es el día más terrible de nuestras vidas, si no estamos en Cristo. Y el diablo es un buen estratega para divertirnos y no atender situaciones a lo largo de nuestros días. Él es un especialista en que no se haga caso a la voz de Dios, en que los oídos sean cerrados. Por eso alguien nos enseña, si alguno oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y nos pone el ejemplo de los antiguos. La respuesta a la voz de Dios, la sensibilidad a responderle a Dios como Dios nos enseña en su palabra, la respuesta del llamado de Dios a nuestras vidas en Cristo Jesús. Debemos de afirmar nuestro cristianismo en una verdad innegable, irrefutable, por nada ni por nadie, porque Cristo sea lo más verdadero que en tu vida haya y en mi vida. La persona de Cristo reinando y enseñoreándose de nosotros en el trono de nuestros corazones. Eso debe ser algo inamovible. Eso es lo que nos tiene que llevar a movernos mañana, pasado, esta noche. Esa es la motivación, o debe ser la motivación de nuestras vidas, de nuestros días en esta tierra. Porque si en verdad eso no es lo que nos motiva, como Pablo dice, somos los más desdichados de este mundo. Estamos confiando para algo temporal. Podríamos ir como decían los corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay esperanza ninguna, pero nosotros, si el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Asegurémonos, ¿verdad?, de que esto sea algo verdadero en cada una de nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña ante todas estas interrogantes que estamos proponiendo o diciendo que pudiera haber en nuestras vidas? Bueno, volvemos a 1 Corintios capítulo número 15, porque tenemos un principio vital para responder a estas preguntas, enseñando precisamente la continuidad que el apóstol Pablo veía en cuanto a nuestros cuerpos terrenales con el cuerpo glorioso que recibiremos en un futuro. Pablo veía algo continuo, ¿verdad? Y es curioso porque volvemos nuevamente a 1 Corintios capítulo número 15. Ahí tenemos un capítulo magno, un capítulo especial para nosotros poder ver y apreciar todo aquello que nos está enseñando el apóstol Pablo concerniente a dicha doctrina. Pero versículo 51 al versículo número 53, volvemos en estos versículos porque Pablo está enseñando algo muy especial. Y lo que Pablo está enseñando, que en el arrebatamiento los cristianos que queden vivos, dice que serán transformados, como hemos leído, a la imagen ¿de quién? De Cristo. Pablo nos está enseñando que no nos está enseñando que el cuerpo desaparezca, que tengamos un cuerpo sustituto, que nos den un cuerpo nuevo. No, dice que ese cuerpo que ha sido enterrado resucitará en otro cuerpo transformado. Cuerpo natural, ¿verdad? Cuerpo espiritual. Una de las 4 características. O cuerpo en corrupción, cuerpo en incorrupción. O cuerpo en debilidad, cuerpo de poder. O cuerpo de deshonra ha sido enterrado, resucitará un cuerpo de gloria. Entonces lo que Pablo está enseñándonos, y yo creo que esta respuesta de que si habrá continuidad con el cuerpo terrenal que tenemos cada uno de nosotros, con aquel cuerpo que recibiremos en el futuro, en el día de la glorificación, lo dice bien claramente la Biblia. Que nunca Pablo está diciendo en estos versículos de aquellos que fueron arrebatados que el cuerpo desaparezca o que fuera sustituido por otro nuevo. No, lo que dice es lo siguiente, volvemos a leer 51, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos
seremos transformados. No serán esos cuerpos reemplazados por otros. Para mí en lo personal es uno de los puntos más fuertes que puedo ver, ¿no? Para poder responder a estas preguntas. El arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, como haya quedado en ese tiempo, los que hayan quedado en ese tiempo, mejor dicho, será transformada. Pero nunca dice que será reemplazado su cuerpo por otro cuerpo, o que envía un cuerpo nuevo. No, dice, y nosotros los que hayamos quedado seremos ¿qué? Transformados. Alazo con doble S. Nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, ¿verdad? Sin dejar de ser, hemos sido cambiados, mudados. Pero no hemos dejado de ser, no hemos desaparecido, o no habremos desaparecido, no es algo que haya ocurrido. No ha sido sustituido ese cuerpo por otro nuevo, ha sido un cuerpo transformado, diferente. Es hacer diferente, eso es lo que significa la palabra. Es cambiar o mudar sin dejar de ser. Y eso es lo que acontecerá y eso es lo que nosotros debemos de apreciar en este punto. Pablo, por tanto, veía la continuidad en cuanto al cuerpo presente que nosotros tenemos, o aquellos cuerpos que hayan sido enterrados en la tierra, con el cuerpo que se nos dará a todos los cristianos en un futuro en el regreso de Cristo. Pero aquí también en 1 Corintios, capítulo número 15, tú puedes ver en una manera clara, en una comparación tremenda, que el apóstol Pablo usa una semilla, así de sencillo. Pablo está usando una semilla como algo que se siembra y como algo que produce. Sale una planta o sale un fruto. Pero, ¿por qué Pablo está hablando en los versículos, 1 Corintios capítulo número 15, versículo del 35 al 30, del 35 al 49, Pablo trata con dos temas relevantes. Primero, ¿cómo resucitarán los muertos? Y segundo, ¿con qué clase de cuerpo resucitarán? Y solamente el versículo 37 y el versículo número 38, Pablo da un ejemplo de una semilla que se siembra en el suelo. Pablo dice que no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembra una semilla, ¿verdad? Y luego nace lo que es una planta. Eso es importante porque no se planta, ¿verdad? O no se siembra la planta que ha de crecer al final, sino que se planta, ¿qué? La semilla. Pero cuando uno planta una semilla, lo que crece o esa planta tiene la característica de la semilla. Y así de sencillo, el apóstol Pablo lo ilustra en una manera irrefutable. Ahí tienes una buena prueba también. Digo, es importante que lo que hablemos provenga de la Biblia. Estamos haciendo preguntas que igual no conocemos los pasajes, pero ahí tienes la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Eso es lo que Pablo enseña en el versículo número 37. Versículo número 37 y 38 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No se planta, ¿verdad? La planta, no se siembra la planta que ha de crecer. Se siembra la semilla y posteriormente de esa semilla crecerá una planta y esa planta indica las características de la semilla. Eso es lo que nosotros debemos de entender, de leerlo solamente. Habrá muchas de las veces, hay en todo esto preguntas, hay muchas veces las preguntas que preguntamos o que se suele preguntar, a veces no tiene la respuesta porque es imposible que se pueda responder, primariamente porque no se tiene a Cristo. O sea que aunque te den la respuesta, no lo entiendes. Eso es lo que Pablo dice en cuanto al hombre natural, dice que no puede percibir las cosas del espíritu. En cambio, el hombre neumáticos, el hombre espiritual, dice que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, cuando nosotros hacemos una pregunta, es importante que esa pregunta tenga que ver con algo que nosotros podamos entender en cuanto a la vida del espíritu. Porque a veces tenemos preguntas y preguntas, y la pregunta que yo personalmente muchas veces me hago con respecto a esas preguntas, ¿esta persona tiene a Cristo? Porque si no se tiene a Cristo, ¿para qué queremos tantas respuestas? Si la respuesta no te va a llevar a Cristo, o no te va a llevar al cielo, al Padre, solamente te lleva a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es curioso ver que cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, es curioso ver cómo el entendimiento se abre en una manera que uno empieza a entender cosas que durante tiempos nunca entendió. Uno empieza a temerle a Dios como nunca le temió. Uno empieza a apreciar la verdad como nunca había sido apreciada. Uno empieza a valorar las cosas eternas como nunca se había valorado. Pero porque ahora tenemos ¿a quién? A Cristo.
Por eso muchas veces es el caos y la confusión de no entender la palabra de Dios. No es nada raro. La Biblia dice que no puedes entenderla. Puedes tratar de llegar a concebir, a entender o a tener una explicación de aquello. Y por más que tú puedas concebir, no lo vas a entender nunca en una manera espiritual. No lo vas a poder entender, apreciarlo como Dios nos enseña que sea apreciado. O no lo vas a poder vivir. Pero por eso digo, lo más importante en cuanto a cada una de nuestras preguntas es que tengamos a Cristo. Es que tengamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice, que acomodará lo espiritual a lo espiritual. Esa es como somos entonces, ¿verdad? Como esos niños que van entendiendo poco a poco las cosas, pero bien claras y evidentes. Pablo nos está enseñando esta manera de cómo nosotros debemos de aferrarnos a este tipo de respuesta. Pablo da por hecho que hay continuidad del cuerpo terrenal que tenemos ahora en el presente con el cuerpo glorioso que recibiremos en él en el futuro. ¿Será idéntico el mismo? No dice la Biblia que sea idéntico ni sea el mismo. Dice que se hará semejante al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Dice que será un cuerpo físico. Sí. ¿Se podrá ver? Sí. ¿Se podrá palpar? Sí. Según todo lo que nos enseña la Biblia, en cuanto al cuerpo de Cristo, no podemos descartarlo. Tenemos que aceptarlo. Es algo que no podemos moverlo a nuestro antojo o simplemente descartarlo porque nosotros lleguemos a presuponer que no es lo correcto. La planta no es lo mismo que la semilla. Pero sin embargo, la semilla que se siembra, ¿verdad?, es el resultado de lo que saldrá ¿dónde? En la planta. Tendrá esa identificación o esas características también. Así que existe una relación, ¿verdad?, entre ambas cosas, entre la semilla y la planta. Y eso es lo que Pablo está tratando de exponerlo para que lo entendamos. Otra cosa es que sin la semilla no puede haber ¿qué? Planta. No dice que da algo, ¿verdad?, si no ha sido sembrado. Es importante lo que dice. Se siembra la semilla, ese cuerpo terrenal o natural. Entonces resucitará un cuerpo espiritual. Pero sin la semilla, sin ese cuerpo que haya partido o haya muerto, ido al polvo, dice que no habrá planta, exceptuando, por supuesto, el arrebatamiento. Pero de la misma manera, ese cuerpo es transformado. Entonces la planta tiene las características de la semilla. Hay un ejemplo, una definición que quiero leer, que encontré en William MacDonald, que la veo bastante buena, que dice lo siguiente a este punto. Dice que el cuerpo de resurrección tiene una identidad de clase y una continuidad de sustancia con lo que se siembra, pero queda purificado de corrupción, deshonra y debilidad. Y es hecho incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Es el mismo cuerpo, pero se siembra en una forma y se levanta en otra. Qué claro lo dice. Y es la verdad, es lo que hemos leído, es lo que hemos podido ver en estos minutos. Se siembra, ¿verdad?, como dice, en una forma y se levanta en otra. Pablo da por hecho esta continuidad. Y en Romanos capítulo número 8, son varios los pasajes que el apóstol Pablo enseña sobre esta continuidad de nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos futuros de resurrección. En el versículo número 11, Romanos capítulo número 8, versículo número 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. La traducción del lenguaje actual, que muchas de las veces viene muy bueno también, dice: y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Pero dice los muertos o los cuerpos muertos de ¿quiénes? De ustedes, dice que volverán ¿a qué? A vivir. Y cuando esos vuelven a vivir es cuando es transformado semejante al cuerpo glorioso de Cristo. No hay duda alguna, porque viene en la palabra de Dios. Y por último, volvemos a Filipenses, capítulo número 3, versículo número 21. Leo la Nueva Traducción Viviente y dice:
en la mitad del versículo que Él tomará, me gusta como dice, nuestro débil cuerpo mortal. En el regreso de Cristo dice que Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Eso es lo que nos enseña la Biblia que acontecerá. Él tomará nuestro cuerpo débil mortal y lo transformará, ¿verdad? Y cuando sea transformado dice que va a ser en un cuerpo glorioso igual al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, para dejarlo en este punto, habrá entonces, por tanto, continuidad. Ya hemos visto 4 características del perfil del cuerpo glorioso, pero estamos viendo también, no podemos descartar, o no debemos, sí que podemos, pero no debemos descartar lo que Pablo nos enseña, la continuidad de nuestro cuerpo terrenal que tenemos presente con el cuerpo glorioso que obtendremos en el futuro si estamos en Cristo. Habrá una similitud, habrá un parecido, solo que seremos resucitados en cuerpos incorruptibles, cuerpos fuertes, poderosos, cuerpos gloriosos y cuerpos espirituales. Todo tiene que ver con la semejanza de Cristo, pero habrá una continuidad. Yo creo que ese es un punto importante. Trataremos de responder también si la Biblia nos enseña que los cristianos podremos reconocernos en el cielo. Bueno, voy a tratar de ver algunos textos que nos enseñan que sí, que la Biblia nos está enseñando que sí. Y creo que es importante porque esto debe de alentarnos o motivarnos, no porque vayamos a reconocernos, pero es importante saber lo que ocurrirá un día en la ciudad celestial. Y estas son cosas que la Biblia nos va enseñando. Y que nuestro cristianismo debe ser formado en estos principios fundamentales de nuestra fe. Esta credibilidad, estas bases en nuestra vida tienen que estar bien claras y concebidas y bien firmes en nuestras vidas como algo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.